Lo que sucede en Perú es más peligroso y más delicado de lo que parece. Perú es el síntoma del lawfare en América Latina, de la politización del poder judicial y de la judicialización de la política. Aquellos que dicen en América Latina que las instancias de procuración y de impartición de la justicia tienen que ser objetivas, tienen que tener evidencia para garantizar el debido proceso en el ámbito legal, para garantizar el Estado de Derecho fuerte, un Estado de Derecho que garantice la institucionalidad y la coexistencia pacífica entre los diferentes, parece que está más cargado de un solo lado, cargado y repleto de magistrados, de jueces, de ministros del Poder Judicial, no solamente en Perú, pero Perú es sintomático porque eso que estamos viendo en Perú se replica en México, se replica en Ecuador, lo vimos en Bolivia, lo acabamos de ver también en Argentina y prácticamente pues termina por vulnerar ese mismo Estado de Derecho que dicen estar intentando fortalecer. Lo que sucede con Pedro Castillo es gravísimo porque tenemos un caso paradigmático de un presidente que fue democráticamente electo por la mayoría de la población peruana. Del otro lado teníamos a una representante, Keiko Fujimori, corrupta, con problemas legales, a la que candidatearon, la que nunca perdió a pesar de su fama de corrupta, nunca perdió los derechos políticos, logró congregar a toda esa élite derechista, entre ellos personajes como Mario Vargas Llosa, seguidores de Alan García, seguidores del Fujimorismo. Bueno, el mismo hermano de Keiko Fujimori está recientemente condenado a 4 años de prisión justamente por ser también un corrupto. Y de pronto vimos en Perú que esa derecha articulada en el tiempo electoral de Pedro Castillo decían que preferían a una candidata corrupta, tener un gobierno corrupto como el de Keiko Fujimori, que a un presidente comunista como Pedro Castillo. Después, todo lo que ellos eran, se lo empezaron a etiquetar a Castillo, que era líder de una organización criminal, que aprovechaba su digamos, presidencia para darle trabajo a la familia, que traficaba influencias, que desviaba recursos. Es decir, esta máxima que hacen los regímenes de derecha en las diferentes partes de América Latina. Miren, yo mismo he sido víctima de acusaciones sin sustento, sin pruebas, sin juicios y condenas nada más porque ellos te lo dicen. Los derechistas desde adolescentes son de verdad bastante letales al momento de fabricar calumnias en la academia, en el mundo empresarial, en la política. En el caso de Perú, han estado repitiendo tanto, medios como El Comercio de Perú, por ejemplo, han estado repitiendo es corrupto, es corrupto, es corrupto, al punto que mucha gente ya se quedó confundida, lo deshumanizan, lo desarraigan del pueblo, lo tratan como una basura, para que cuando justamente lo tenían aislado a vuelo de pájaro, finalmente le tiran y aspiraban en la derecha peruana a que no tuviera el respaldo popular que ellos mismos le fueron quitando porque lo fueron aniquilando moralmente. Nosotros con Hugo Godoy, analista político ecuatoriano con quien participamos todos los viernes en el canal de Tu Profe DRI, advertíamos que el gran error que estaba haciendo Pedro Castillo eran dos. Uno, tratar de congraciarse con la derecha para que hubiera gobernabilidad. Y dos, el siguiente problema que tenía Pedro Castillo era que se estaba desvinculando de Perú Libre, el partido con el que llegó para ser presidente de ese país. Y bueno, finalmente el tiempo nos dio la razón. No tenía pueblo que lo defendiera, no tenía partido que lo defendiera en el Congreso peruano, y finalmente le dieron el golpe de Estado, porque eso que estamos viendo, por más que Dina Boluarte como vicepresidenta haya asumido el cargo, es un golpe de Estado porque lo está vacando, supuestamente aplicándole el artículo 113 y el 114 constitucional a Pedro Castillo, un Congreso previamente disuelto, un Congreso que tenía menos arraigo popular entre la gente que el mismísimo presidente. El Congreso tiene un 6 o 7% de popularidad únicamente. O sea, es un Congreso completamente impopular que no ve por los intereses del pueblo peruano, que ve por los intereses populares
y que han decidido que se va a Castillo, pero no se va Dina Boluarte. Dina Boluarte misma hace un año, allá por 2021, decía que si vacaban, es decir, que si tumbaban a Pedro Castillo, se iría todos con él. Y ahora la muy traidora, usurpadora, sale a decir con una carcajada, con una sonrisa, que Pedro Castillo le había perdido la confianza y que al pueblo peruano sí tiene derecho a manifestarse, pero en los términos que ella quiera y no en los términos que el pueblo sienta. Que entonces, como el pueblo es violento, entonces al pueblo hay que reprimirlo. Y miren, ¿saben qué es lo grave? Que mucha gente pobre, que mucha gente clase mediera, el presidente de México le diría en México aspiracionista, gente que originalmente votó por Pedro Castillo, de pronto, no solamente derechistas peruanos, me han estado escribiendo. Yo soy uno de los muy pocos youtubers medianones me refiero en términos de popularidad, no en términos de calidad en los análisis, sino en términos de seguidores, medianón. Soy uno de los pocos que tiene los canales abiertos para que todo el mundo me pueda escribir. Facebook, Twitter, el mismo YouTube, en mi correo electrónico. A todo el mundo le doy entrada. Todo el mundo me puede escribir, a todo el mundo le respondo o trato de responderle a la mayor cantidad de personas. A veces nos llegan 150, 200 correos diarios, mensajes por todas las redes. Pero a diferencia de otros youtubers, yo siempre tengo mis espacios, mis canales abiertos para que todo el mundo se comunique conmigo. Mucha gente, lejos de aprovechar para pedirme consejos de lecturas, pedirme alguna sugerencia de libro, para entablar alguna comunicación amistosa, lo hacen para insultarme, para agredirme. Yo no me veo escribiéndole un correo personal a alguien para mentarle a su madre porque estoy en desacuerdo con alguna opinión o con algún punto de vista. Bueno, pues una cantidad impresionante de peruanos chiquitos, medianitos, muchos de ellos con muchas faltas de ortografía, me hablan para decirme, para escribirme, para exigirme que no hable de Perú, que me ponga a estudiar mejor la situación peruana antes de emitir una opinión sobre su país o que mejor me calle. Señores, mi canal es un canal de relaciones internacionales, un canal abierto para estudiar el mundo, desde Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Canadá, lo mismo de la política exterior mexicana, Brasil, Argentina, Ecuador. Aquí hablamos de todo, Honduras, El Salvador. Pero los peruanos en particular me piden que me calle, que mejor no hable de su país, si no sé. Imagínense, yo que soy extranjero, se toman el tiempo para amedrentarme, para escribirme. Cuentas reales, no simplemente bots o trolls. Cuentas reales que me piden que me calle la jeta si no sé de su país. Cuando yo me conozco perfectamente la Constitución de Perú, me conozco el sistema legal peruano, me conozco el sistema político peruano, me conozco la historia política de Perú, pues si soy internacionalista, llevo 20 años en relaciones internacionales y geopolítica y conozco América Latina, conozco Perú, he estado en Perú. Entonces, imagínense que siendo extranjero, siendo uno de los pocos youtubers que tienen todos sus canales abiertos para que haya comunicación directa, me piden que me calle. No quiero ni imaginarme lo que en este momento se siente ser peruano, estar en Perú y que todos estos te caigan a palos tratando de callarte cuando es un espacio justamente para la reflexión y para el análisis y para poner los puntos sobre las íes. Así que fuerza para todos aquellos peruanos amantes de la justicia, para todos aquellos peruanos que sí saben que las élites, que la oligarquía peruana les dio un golpe de estado, que todo lo que son lo están aplicando en Pedro Castillo y que están ganando tiempo para no llamar a una constituyente, para no hacer una reforma de Estado que acabe con la herencia corrupta del fujimorismo. Y bueno, prácticamente que saludos a aquellos peruanos que sí están conscientes de que la madre de todas las batallas en lo legal, en lo cultural, en lo social, en lo político, pacíficamente se tiene que dar, porque la estructura política en la que se encuentran favorece a los mismos de siempre. Así que un abrazo fuerte para todos ustedes y a pesar de que me dicen que me calle, yo voy a seguir hablando y voy a seguir estando del lado de la justicia, denunciando las injusticias pues hasta donde tope. Les mando un fuerte abrazo, hasta Perú, fuerza.